Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a iniciar con un problema de análisis en el que vamos a trabajar con una red de dos puertos que ha sido modelada con una matriz de parámetros híbridos. En la clase anterior definimos lo que eran los parámetros híbridos y definimos el proceso mediante el cual usualmente se obtienen los parámetros híbridos para una cierta red de dos puertos. Ahora vamos a utilizar una red de dos puertos que ya ha sido diseñada y la vamos a analizar cuando ella está conectada a un circuito externo como el que vemos acá en la pizarra. Entonces, en este ejercicio con el que vamos a iniciar la clase, nos piden obtener la ganancia de tensión, es decir, la relación AV, que es igual a la tensión de salida, es decir, la tensión V0, dividida entre la tensión de entrada, que es VI. Ahora bien, no nos están diciendo nada de VI y pues tampoco nos están diciendo nada de V0, pero tenemos que encontrar la ganancia de tensión, que es la relación entre ambas, es decir, VO entre VI, tensión de salida entre tensión de entrada. Y nos dicen que la red de dos puertos, que es la que tenemos acá, está modelada con esta matriz de parámetros híbridos, donde tenemos los parámetros H11, H21, H12 y H22. ¿De acuerdo? Y tenemos este circuito externo, que es donde la red de dos puertos está conectada. Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos que empezar a buscar relaciones para poder entonces escribir ecuaciones y que con esas ecuaciones tratar de encontrar esta ganancia. Andamos tratando de encontrar una relación para la tensión de salida VO y para la tensión de entrada VI. Pero antes vamos a empezar marcando las corrientes, las tensiones y escribiendo nuestro modelo para la red de dos puertos. Entonces vamos a comenzar con el modelo. Dado que tenemos la matriz de parámetros híbridos, vamos a escribir el modelo para una red de dos puertos en parámetros híbridos. Tenemos que la tensión V1 es H11 por la corriente I1 más H12 por la tensión V2. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación dice que la corriente I2 es igual a H21 por I1 más H22 por la tensión V2. Esas son las dos ecuaciones básicas que tenemos para el modelo en parámetros híbridos. Y los parámetros híbridos están aquí, ¿verdad? Este sería H11, este es H12, este sería H21 y este sería el H22. Ahora, ¿dónde están estas tensiones y estas corrientes en mi diagrama? Eso es muy importante que nosotros lo encontremos. Aquí tendríamos el puerto de entrada y aquí tendríamos el puerto de salida. ¿Ok? Ahora, el puerto de entrada o la tensión entre las terminales del puerto de entrada es lo que nosotros denominamos V1. Y la tensión entre las dos terminales del puerto de salida es lo que denominamos V2. Y la corriente que ingresa por el puerto de salida, por el puerto de entrada es I1, mientras que la corriente que ingresa por el puerto de salida es a lo que nosotros llamamos I2. Muy importante, estas corrientes también salen de esta manera. Aquí tendríamos a I1 saliendo por el puerto de
por el puerto de entrada y aquí tendríamos a I2 saliendo por ese puerto de salida. Ok, ahora nos dicen que VO es la tensión de nodo que tenemos acá, la tensión de salida, pero esta tensión VO está referida a tierra. Vean a tierra dónde está. Entonces sería la tensión entre este nodo y tierra, que vendría básicamente siendo la tensión en R3. Entonces yo puedo trasladar a VO por aquí, ¿verdad?, para que no se me confunda con V2, y yo puedo decir que VO también aparece en R3, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a marcar relaciones importantes. Primero, esta que acabamos de encontrar. En el circuito tenemos que la tensión VO es igual a la tensión en R3, ¿verdad? Porque es la tensión de este nodo con respecto a tierra. No es la misma V2 porque V2 está referida a este punto. Es la tensión entre estos dos puntos, mientras que VO es la tensión entre este punto y tierra. Por lo tanto, vendría siendo la misma tensión en la resistencia R3, porque R3 está conectada entre este nodo y tierra también. Entonces, ¿quién sería la tensión en R3? Nosotros podemos calcular esa tensión como R3 por IO. Nos están diciendo que la corriente IO es la corriente que fluye por acá. Ok, pero ahora noten que la corriente I2 y la corriente I0 en esta red son exactamente la misma. Lo único que cambia es la dirección. I2 va para allá e I1 va para allá, pero es la misma corriente en este ramal. Entonces, I0 e I2 son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Por lo tanto, podemos decir que IO es igual a menos I2, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que la tensión de salida VO es igual a R3 por menos I2, o sea, VO es igual a menos R3 por I2. Ok, entonces ya tenemos una expresión para la tensión de salida, ¿verdad?, en términos de la corriente I2. Ahora, si nosotros pudiéramos encontrar una expresión para la entrada en términos de I2, podríamos cancelar esas variables y calcular la ganancia como un número, como una constante. Entonces ahora, como ya tenemos esta relación, vamos a ir a buscar qué podemos hacer con la tensión VI, que es la tensión de entrada. A ver si la podemos escribir en términos de I2 de alguna manera, como para poderla cancelar. Entonces vamos a ir a analizar ahora el circuito de entrada. Perfecto. Entonces vean ahora qué interesante. Resulta que tenemos esta resistencia R2 y esta resistencia R2 está conectada de alguna manera a la parte de entrada, pero al mismo tiempo la parte de salida del circuito. Entonces nos va a generar ahí como una mezcla entre las dos partes.
Vean que la corriente I1 viene por aquí. Entonces la corriente I1 llega acá. Luego la corriente I2 viene por este lado. Por lo que llega también a este nodo de acá. Digamos que este nodo de acá le voy a llamar el nodo A. Entonces, lo lógico es que estas dos corrientes se sumen en el nodo A y bajen juntas por R2. Entonces yo podría calcular la corriente que va por R2 y va a ser entonces la suma de I1 más I2. Entonces vean, podemos encontrar la corriente por R2 aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entonces yo tendría menos I1 menos I2 más la corriente que va por R2 y eso es igual a 0. Por lo tanto, la corriente que va por R2 tiene que ser I1 más I2. Y ahora, ¿de qué me sirve esa corriente? Bueno, esa corriente me sirve porque en esta resistencia entonces va a haber una tensión. Digamos la tensión en R2. Con esta polaridad porque estoy asumiendo que la corriente va de arriba hacia abajo. Entonces, yo ahora podría dividir este circuito en dos mallas. Una malla que estaría aquí, una trayectoria cerrada que estaría aquí en la parte de entrada, que le puedo llamar 1, y tendría otra trayectoria en la parte de salida a la que le puedo llamar 2, y cada una de ellas me va a representar una ecuación. Por lo tanto, esas ecuaciones me podrían ayudar a mí a encontrar quién es VI. ¿Quién es VI? Porque VI no nos lo están dando, nos están diciendo nada más que es una variable. Entonces, yo voy a arrancar el análisis aplicando ley de tensiones de Kirchhoff a la trayectoria 1. Vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en 1. Y entonces, vamos a ver qué obtenemos. Recuerden que la polaridad de la tensión en R1 tendría que ser esta, porque la corriente que fluye por R1 es I1 que va en esta dirección, ¿verdad? Entonces, y esta ya la tengo marcada, tengo la polaridad de la tensión V1. Recuerden que estas tensiones tienen su polaridad definida, estas corrientes tienen su dirección definida de antemano para cumplir con aquel modelo que tenemos arriba. Entonces ahora sí, podemos empezar por VI, podemos decir que menos VI más la tensión en R1 más la tensión V1. Sumo esta tensión, ahora bajo por aquí y sumo la tensión en R2 y eso es igual a 0. Ok, no sé nada de VI, ¿verdad? Entonces lo dejamos como está, menos VI más la tensión en R1 sería R1 multiplicada por su corriente, que es I1. V1 es una constante que tampoco conozco, y la tensión en R2 sería R2 por la corriente que fluye por R2, y todo eso es igual a 0. Ajá. Voy a pasar el VI al otro lado. Voy a decir entonces que R1 por I1 más V1 más R2 por la corriente que fluye por R2, que ya la encontramos arriba, que es I1
más I2 es igual a VI. Entonces, simplificando, yo podría tener que VI es igual a V1 más V1 más sería R1 más R2 por I1 más R2 por I2. Esa es la expresión para VI en términos de las otras variables. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta ecuación, pero está en función de I1, de I2 y de V1, que no sé quiénes son. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que seguir buscando ecuaciones. Perfecto. Ahora bien, noten que V1 yo la tengo despejada en mi modelo, ¿verdad? Y la tengo escrita en términos de I1 y de V2. Entonces tal vez eso me pueda ayudar de alguna manera. Luego I2 yo lo tengo despejado en mi modelo aquí arriba. Entonces tal vez eso me pueda ayudar también. E I2 estaría en términos de V2 y de I1. Ok, entonces vamos a sustituir esas dos cosas en esta ecuación para ver si logramos llegar a nuestro resultado final. A esta ecuación yo le voy a llamar 1 y a esta ecuación le voy a llamar 2. Entonces vamos a sustituir el modelo en 2. Vamos a sustituir el modelo en 2 a ver qué podemos hacer. Ajá. Entonces tendríamos que VI es igual a V1, que sería H11 por I1 más H12 por V2. Eso es V1. Estos coeficientes son conocidos, ¿verdad? Y ahora vamos a sumar R1 más R2 por I1. Y luego tenemos que sumar R2 por I2. Es decir, R2 por I2, que I2 está allá en el modelo, que sería H21 por I1 más H22 por V2. Entonces estaríamos reduciendo el número de variables desconocidas de VI de 3, que era lo que teníamos antes, a 2, ¿verdad? Porque tendríamos I1 y V2 nada más como variables desconocidas. Entonces vamos a sustituir lo que conocemos en esta ecuación para ver si la podemos reducir a un número de, digamos, a un tamaño mucho más manejable. Entonces vamos a ir a sustituir lo que conocemos de esta ecuación. Ok, me traje la ecuación para acá y vamos a simplificarla aquí arriba. Entonces tendríamos que VI es igual H11 sería 5 kilo ohms, o sea 5000 ohms. 5000 I1 más H12 es este coeficiente de acá que multiplica a V2, es decir 0,0001 V2 más R1 más R2. R1 lo tengo aquí de 500, R2 lo tengo aquí de 200.
Entonces sería 500 más 200 por I1 más R2, que R2 es de 200, y eso está multiplicando H21, que H21 es de 100 I1, más H22, que es 30 microsiemens, multiplicado por V2. Entonces esto sería 30 por 10 a la menos 6 V2. Y entonces ahora podemos simplificar. Entonces VI sería igual a 5001 más 0,0001 V2 más 700 I1 más, y esto sería 200 por 100, serían 20.000. Vamos a ver, para no equivocarme. Sí, 20.000 I1 y 200 por 30 micros. Vamos a ver cuánto sería. 200 por 30 por 10 a la menos 6. Sería 0,006. V2. Ok, entonces ya ahora podemos ir simplificando. Entonces VI nos quedaría como 5.000, 5.700, 25.700 y 1. Más sería 0,0061 V2. Ok, y aquí tenemos otra ecuación importante. Porque esta ecuación nos representa a VI en términos de I1 y de V2. Pero V0 está en términos de I2. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer para tratar de representar I1 en términos de I2 y eventualmente V2 en términos de I2 también, como para poder cancelar y obtener la ganancia. Entonces, ya esto sería el análisis de la malla 1, ya lo completamos. Nos queda ver si el análisis de la malla 2 nos permite a nosotros sustituir estas variables por la variable I2, que es la que ocupamos para poder encontrar la ganancia. Entonces vamos a ir a analizar la malla 2. Perfecto, veamos ahora qué ocurre cuando aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2. Ok, yo voy a partir, digamos, de este lado, voy a irla recorriendo en este sentido, y entonces tendríamos que V2 positivo más la tensión en R2, ¿verdad?, que la topamos positiva, menos V0 es igual a 0. No sé nada de V2. La tensión en R2 yo sé que es la corriente por R2 multiplicada por R2. Entonces yo digo que V2 más R2 por la corriente que va por R2 menos, yo sé que la tensión V0 es R3 por I0, y eso es igual a 0. Ahora, yo sé que la corriente I0 es menos la corriente I2,
y yo sé que la corriente por R2 es I1 más I2. Entonces yo tendría que V2 es V2 más R2 por I1 más I2 menos R3 por menos I2 igual a 0. Ok, entonces V2 más R2 por I1 más I2 más R3 por I2 es igual a 0. Recuerden que V2 es una de nuestras variables desconocidas. Están allá arriba en VI, ¿verdad? Entonces, a mí me conviene en esta ecuación despejar V2 para ver si puedo despejar aún más o si puedo reducir el número de variables desconocidas que yo tengo en VI. Entonces vamos a despejar V2. Vamos a decir que V2 es igual a menos R2 por I1 más I2 menos R3 por I2. Y simplificamos. V2 sería igual a menos R2 por I1 menos R2 por I2 menos R3 por I2. Entonces me quedaría que V2 es igual a menos R2 por I1 menos R2 más R3 por I2. Ok, entonces tenemos otra ecuación por acá y la podemos simplificar porque ya conocemos los valores de las resistencias. Entonces vamos a escribirla sustituyendo los valores. Entonces nos quedaría que V2 sería igual a menos R2, que son 200, menos 200 I1 menos, y sería R2 más R3, 200 más 1000 serían 1200 I2. Ok, entonces podríamos sustituir esta expresión en nuestra ecuación para VI y estaríamos cambiando la variable desconocida de V2 a I1 e I2. Entonces ya estamos poniendo I2 dentro de la ecuación para VI, que es lo que necesitamos, porque V0 depende de I2. Ok, entonces vamos a ir a sustituir esa ecuación en la ecuación de VI para ver cómo nos va. Vamos a sustituir entonces esta segunda ecuación que acabamos de encontrar en esta ecuación de arriba para ver cómo nos queda la ecuación de VI. Entonces nos quedaría que VI es igual a 25.700 I1 más 0,0061 por V2, pero V2 estamos diciendo que es de menos 200 I1 menos 1200 I2. Ok, entonces tendríamos que VI es igual a 25.700 I1 más, bueno, menos, ¿cuánto sería?
0.061 por 200, 1.22 y 1 menos, y ahora sería 0.0061 por 1200, 7,32. Y 2. Y sumamos términos, entonces nos quedaría VI sería 25.700 menos 1.22 sería 25.698,78 y 1 menos 7,32 y 2. Ok, entonces VI ya la tenemos en términos de I1 e I2. Sin embargo, todavía no podemos despejar la ganancia porque aún me queda un término I1 que yo no conozco. Si yo pudiera expresar el término I1 en términos de I2, me quedaría toda la ecuación para VI en términos de I2 y yo luego podría cancelarla con la I2 que tiene la tensión V0. Entonces ocupamos una ecuación para I1, pero tenemos que ver de dónde la podemos extraer. Ya analizamos las dos mallas, ya habíamos sustituido en el modelo. Ahora, ¿dónde podemos sacar la otra ecuación? Vean que tenemos una relación para V2. Y esa relación de V2 depende o está en función de I1 e I2. Si yo sustituyera V2 en esta expresión, en la segunda ecuación para el modelo, a mí me va a quedar una ecuación en términos de I1 y de I2, de la cual podría despejar I1 en términos de I2, ¿verdad? Entonces esa sería una opción para obtener la tercera ecuación que nos hace falta, obtener la ecuación de I1 y poder entonces sustituir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a realizar eso que les mencionaba. Bien, puse el resultado temporal para VI de este lado y ahora vamos a tomar esta ecuación que le vamos a llamar ecuación asterisco y la vamos a sustituir en la segunda ecuación del modelo, ¿verdad? En 2m. Y vamos a ver qué obtenemos. Tendríamos que I2 es igual a H21 por I1 más H22 por V2, y V2 es esto que tenemos acá, sería menos 201 menos 1200 y 2. Ok, los coeficientes los tenemos, son los parámetros híbridos. Entonces sería I2 igual a H21, que sería 100 por I1 más 30 microamperes, microsiemens, que multiplica a menos 201 menos 1200 y 2. Ok, y vean que la ecuación entonces nos va a quedar en términos de I1 e I2, por lo tanto podríamos despejar una en función de la otra. Entonces I2 sería igual a 100 y 1
más, y ahora tendríamos 30 por 10 a la menos 6 por menos 200 sería menos 0,006 y 1, y luego tendríamos 30 por 10 a la menos 6 por menos 1200 sería menos 0,036 y 2. Ok, entonces voy a pasar los I2 para acá. Y vamos a despejar I1 en términos de I2, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 1,036 y 2 igual a 100, ¿no? Sería 99 punto algo. Vamos a ver. 99.994 y 1. De tal forma que entonces I1 sería igual a 1,036 y 2 dividido entre 99,994. Entonces la corriente I1 sería igual a 0,0 0,01 y 2. Entonces ya con esta ecuación podríamos sustituir aquí arriba I1 para obtener entonces la tensión VI en términos de I2, y ya conociendo que la tensión de salida también está en términos de I2, podríamos cancelar esa variable y obtener entonces la ganancia. Perfecto, entonces ya tenemos estas dos expresiones que habíamos encontrado antes. Voy a borrar esta de acá. Y ya podemos entonces encontrar VI en términos de I2. VI sería 25.698,78 multiplicado por 0,01 y 2 menos 7,32 y 2. Por lo tanto, mi tensión VI sería igual, vamos a ver, tendríamos 25.698,78 por 0,01, 256,98, digamos 99 y 2
menos 7,32 I2. Por lo tanto, VI sería igual a 32 menos 249,67 I2. Entonces, todo el análisis se reduce a encontrar esta expresión para VI. Y ya teniendo VO, entonces podemos encontrar la ganancia. La ganancia AV que nos están pidiendo desde el inicio es la relación de VO entre VI. Por lo tanto, en nuestro caso, VO teníamos que era menos R3 entre I2. Menos R3 I2 dividido entre 249,67 I2, que es lo que vale VI en nuestro caso. Por lo tanto, se nos cancelan los términos de corriente y tendríamos que la ganancia AV sería de menos R3, que son 1000, entre 249,67. Nuestra ganancia AV sería, vamos a ver, aproximadamente de menos 4. Y no tiene dimensiones porque vean que estamos dividiendo tensión entre tensión, por lo tanto no tenemos unidades. Y esa sería entonces la ganancia. ¿Qué significa? Que si yo coloco una tensión de entrada, digamos, de 1 volt a la salida, yo obtendría menos 4 veces esa tensión, porque entonces yo podría despejar VO y podría decir que es AV por VI. Entonces, si yo pongo a la entrada 1 volt, yo debería de obtener a la salida menos 4 volts, ¿verdad? Porque la ganancia me da menos 4. Entonces, eso es, digamos, típico en una red de 2 puertos que trabaja parámetros híbridos, porque normalmente esos parámetros híbridos representan un circuito amplificador normalmente. Por lo tanto, tenemos una ganancia que es mayor que 1, es decir, la tensión de entrada se multiplica por un número entero mayor que 1 y nos aparece a la salida normalmente negativa, ¿verdad? Es decir, cuando veamos los amplificadores en el próximo curso, ustedes se van a dar cuenta que los amplificadores normalmente invierten las señales de entrada, es decir, las multiplican por un menos, como está acá. Pero bueno, eso lo veríamos en el siguiente curso. Por ahora nos interesa el análisis de la red de 2 puertos en este caso y del circuito donde ella está conectada. Entonces, vean que todo el análisis que realizamos y las ecuaciones que planteamos se deben a que en ningún momento a nosotros nos dieron el valor de VI, sino que VI era un valor desconocido, era cualquier tensión. Por lo tanto, tuvimos que despejar todas las ecuaciones que despejamos para poder encontrar una relación de VI que quedara también en términos de I2. Nosotros encontramos que V0 estaba en términos de I2, por lo tanto tuvimos que encontrar una expresión para VI que también estuviera en términos de I2. Y para eso pues tuvimos que despejar las ecuaciones que ustedes vieron. Una ecuación para la malla 1, una ecuación para la malla 2, y luego el resultado de la malla 2 lo sustituimos en el modelo, en la segunda ecuación del modelo, para poder encontrar la relación de I1 en términos de I2. Y luego pues entonces despejamos
y nos dimos cuenta que la variable I2 se cancela porque estaba tanto arriba como abajo de la expresión, y obtuvimos entonces una ganancia que es un término constante. Normalmente la ganancia en un circuito de este tipo es un término constante. ¿De acuerdo? Entonces esto es un caso ya digamos bastante elaborado que ustedes podrían encontrarse eventualmente con una red de parámetros híbridos. Esta red de parámetros híbridos podríamos sustituirla por parámetros de impedancia o de admitancia, en cuyo caso lo que cambiaría sería el modelo, ¿verdad? Y obviamente los parámetros que tendríamos en el modelo. Perfecto. Entonces, vamos a dejar este ejercicio hasta acá y vamos a continuar con la clase. Bien, ahora vamos a definir de manera rápida lo que son los parámetros híbridos inversos. Los vamos a mencionar nada más y luego vamos a ver pues una forma más rápida en la que los podemos calcular. Los parámetros híbridos inversos se utilizan para describir las corrientes y las tensiones de las terminales de la red de dos puertos de la siguiente forma. Tenemos la misma red de dos puertos con tensión de entrada V1, tensión de salida V2, corriente de entrada I1, corriente de salida I2. Ahora lo único que cambia es que las dos variables que antes eran variables independientes en el modelo de parámetros híbridos, ahora van a ser las variables dependientes en los parámetros híbridos inversos. Y las que antes eran variables dependientes en los parámetros híbridos pasan a ser variables independientes en este otro modelo. Entonces vean que el modelo dice que la corriente I1 sería combinación lineal de la tensión V1 y de la corriente I2, por lo tanto multiplicamos por parámetros G11, G12, y ahora la tensión de salida V2 es una combinación lineal de la tensión de entrada V1 y de la corriente de salida I2, por lo tanto multiplicamos por parámetros G21 y G22. Los parámetros G son los parámetros híbridos inversos. Entonces, de forma matricial podemos ver ese modelo de esta forma, ¿verdad? Que tenemos I1 y V1 como variables dependientes ahora, y V1 e I2 como variables independientes, y cometí un error aquí. Esto es V2, ¿verdad? Muy importante. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros esos parámetros? Los parámetros los encontramos igual que como hicimos que en el modelo de parámetros híbridos. Primero tomaríamos la corriente I2 igual a 0 volts, a 0 amperes, es decir, tendríamos que tener la salida en circuito abierto, y encontraríamos G11 como la corriente I1 entre V1, y el parámetro G21 como la tensión V2 entre la tensión V1, ¿verdad? Ambas para la corriente de salida en 0 amperes. Y luego podemos tomar la segunda variable independiente, V1, y la podemos hacer 0 volts, eso haciendo la entrada en cortocircuito, y encontraríamos G12 como I1 entre I2, ¿verdad? Y encontraríamos G22 como V2 entre I2, ¿de acuerdo? En ambos casos, teniendo en cuenta que V1 es de 0 volts. Esos serían los 4 parámetros híbridos inversos, y cada uno de ellos tiene su nombre correspondiente. G11 es la admitancia de entrada en circuito abierto, G12 es la ganancia inversa de corriente en cortocircuito, G21 es la ganancia directa de tensión en circuito abierto, y G22 es la impedancia de salida en cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los nombres de los parámetros, y este sería el modelo para cuando nosotros queremos trabajar parámetros híbridos inversos. Estos no son muy comunes, son mucho más comunes los parámetros híbridos, por lo que entonces los estamos mencionando nada más para que ustedes sepan que existen. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al último modelo que vamos a ver, que es el modelo de parámetros de transmisión. ¿De acuerdo?
Bien, aprovechando el hecho de que nosotros en realidad podemos tomar una red de dos puertos y vincular sus variables de cualquier manera, nosotros incluso podríamos reordenar las variables para formar un tipo de modelo al que le vamos a llamar modelo en parámetros de transmisión. El modelo de parámetros de transmisión proporciona una medida de la forma en la que un circuito transmite la tensión y la corriente de una fuente a una carga. Suponiendo que aquí en el puerto de entrada conectamos una fuente o un circuito que brinda energía al resto del sistema, y en la salida nosotros conectamos una resistencia o una resistencia de carga, que es la que consume o absorbe parte de esa energía. Entonces, en ese caso vamos a crear un modelo donde las variables dependientes van a ser V1 e I1 y las variables independientes van a ser V2 e I2. Entonces V1 va a ser combinación lineal de las variables de entrada, V2 e I2, parámetros A y B, y la corriente I1, corriente de entrada, va a ser combinación lineal igual de la tensión de salida y de la corriente de salida. Noten que ahora el signo en el medio es un menos, ¿verdad? Y tenemos coeficientes C y D. Entonces lo podemos expresar de manera matricial, el modelo de esta manera, y nos queda una matriz con parámetros A, B, C y D, que son precisamente los parámetros de transmisión de la red de dos puertos. Al igual que hemos hecho en los casos anteriores, podemos encontrar esos parámetros manipulando las variables independientes de nuestro modelo. Si tomamos una corriente de salida de 0 amperes, es decir, cuando la salida está en circuito abierto, nosotros podríamos calcular de nuestro modelo los parámetros A y B. A sería V1 entre V2 y C sería I1 entre V2. En ambos casos decimos que la corriente I2 es de 0 amperes. Luego, si más bien tomamos la tensión de salida en 0 volts, es decir, cuando la salida está en cortocircuito, podríamos encontrar los coeficientes B y D de la siguiente manera. B sería menos V1 entre I2 y D sería menos I1 entre I2. En ambos casos la tensión de salida V2 es de 0 volts. Finalmente, entonces le podemos dar un nombre a cada uno de estos cuatro parámetros. A vendría siendo la relación de tensión en circuito abierto. B, la impedancia negativa de transferencia en cortocircuito. C sería la admitancia de transferencia en circuito abierto. Y D, la relación negativa de corrientes en cortocircuito. Son los nombres, digamos, propios que se le dan a estos cuatro parámetros. El modelo en parámetros de transmisión es muy útil para modelar líneas de transmisión, por ejemplo, donde tenemos un generador que está produciendo energía y estamos transmitiendo esa energía a una carga que está a una cierta distancia de ese generador. Entonces, un modelo en parámetros de transmisión nos podría modelar perfectamente la línea de transmisión y nos podría ayudar a realizar cálculos de eficiencia, por ejemplo, o de pérdidas de manera rápida utilizando este modelo, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podríamos calcular estos parámetros dada una red de dos puertos. Bien, vamos a resolver ahora entonces este ejercicio que tenemos acá, donde nos están pidiendo obtener los parámetros de transmisión de esta red de dos puertos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar bien las terminales de entrada, las terminales de salida, e indicar dónde están las variables de entrada y de salida de la red. Entonces, acá vamos a tener terminales A y B, aquí C y D. Estas van a ser nuestras terminales del puerto de entrada, por lo tanto vamos a tener tensión V1 y vamos a tener por acá la tensión V2. Luego por aquí tendríamos la corriente de entrada I1 y por aquí tendríamos la corriente de salida I2. ¿De acuerdo? Entonces estas son nuestras variables en los puertos de entrada y de salida de la red.
Ahora, como nos están pidiendo los parámetros de transmisión, nosotros tenemos que identificar cuál es el modelo con el que vamos a trabajar. Nuestro modelo en parámetros de transmisión lo que indica es que la tensión V1 es igual a A por V2 menos B por I2, y que la corriente de entrada I1 es igual a C por V2 menos D por I2. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro modelo, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los parámetros por aparte, ¿verdad? En una primera parte haríamos la corriente I2 0 y calcularíamos los parámetros A y C, y en la segunda parte haríamos la tensión V2 0 y calcularíamos los parámetros B y D en este modelo utilizando pues el circuito que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar con la primera parte. Vamos a hacer la corriente I2 0 y vamos a calcular dos de los parámetros. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer primero la corriente I2 igual a 0. Entonces recuerden que hacemos la corriente I2 dejando la salida en circuito abierto, ¿verdad? Dejamos la salida en circuito abierto y veamos entonces qué ocurre con el circuito. Yo voy a poner una fuente acá indicada, que es la fuente V1, que es la tensión que aún se mantiene activa, ¿verdad? Que sería cualquier tensión que nosotros pongamos acá, V1. Aquí tenemos R1 y aquí tenemos entonces R2. La tensión de salida la tenemos acá. Y por aquí, como el circuito está abierto, la corriente I2 es igual a 0. Entonces, en ese circuito nosotros tenemos que encontrar los parámetros A y C. A, nosotros lo podemos encontrar como V1 dividido entre V2, y C lo podemos encontrar como I1 dividido entre V2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar expresiones para V1, V2 y para I1 y V2 para entonces poder encontrar los parámetros. De acuerdo, entonces recuerden que por acá tenemos la corriente I1 y aquella fuente controlada de tensión tiene una tensión de 3I1. Entonces, noten que la corriente I2 es igual a 0. Por lo tanto, por acá tenemos una corriente de I2 de 0 amperes. No hay corriente fluyendo a través de esa fuente. Por lo tanto, toda la corriente I1 tiene que fluir por acá. Entonces tenemos que la corriente por R2 tiene que ser forzosamente la corriente I1. Entonces vean, yo puedo plantear una trayectoria acá, la trayectoria número 1, y con esa trayectoria yo podría encontrar una expresión para la corriente, para la tensión V1, ¿verdad? Que no la conozco. Entonces las tensiones en las resistencias
van a tener esas polaridades y vamos a aplicar entonces ley de tensiones de Kirchhoff a la trayectoria 1. Si aplicamos LTK tendríamos que menos V1 más la tensión en R1 más la tensión en R2 es igual a 0. Por lo tanto, la tensión V1 sería la tensión en R1 más la tensión en R2. Ahora, ¿quiénes son estas tensiones? Serían por ley de Ohm R1 por la corriente I1 más, bueno, la corriente que fluye por R1, ¿verdad? Primero. Más R2 por la corriente que fluye por R2. Y ya esas corrientes las sabemos, ¿verdad? V1 sería entonces R1 por I1, que es la corriente que fluye por R1, y ya sabemos que por R2 también fluye la corriente I1. Entonces vean que V1 sería igual a R1 más R2 por I1, lo que es lo mismo que R1 vale 10, R2 vale 20, entonces sería 10 más 20 por I1, y V1 sería igual a 30 por I1. Ok, entonces ya tengo una expresión para V1. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer en ese circuito. Ok, V1 ya lo tenemos escrito en términos de I1. Podríamos encontrar V2 en términos de I1 y eso tal vez nos ayude a calcular A y luego nos ayudaría también a calcular C si tuviéramos V2 en términos de I1. Pero vean que podemos aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff a esta trayectoria 2. Recuerden que acá, aunque el circuito está abierto, nosotros estamos marcando esa tensión como V2. De tal manera que yo podría aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff, incluyendo V2, para ver si podemos encontrar una ecuación para V2. Entonces, vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en 2. Y entonces aquí tendríamos menos V2, ¿verdad? Menos V2 menos la tensión de la fuente controlada de tensión, que es 3 veces I1. Esa tensión la podemos sumar de esa manera porque es una tensión, aunque I1 sea una corriente, ¿verdad? Y luego sumaríamos la tensión en R2 y todo eso nos tiene que dar 0. Entonces quiere decir que V2 es igual a menos 3I1 más R2 por la corriente que fluye por R2. Esa sería la tensión V2. Y la corriente que fluye por R2 ya dijimos que era I1, ¿verdad? Entonces V2 sería menos 3I1 más R2 por I1. O sea, V2 sería menos 3I1 y la R2 son 20, entonces más 20I1, obtendríamos que V2 es 17 veces I1. Entonces, vean que con estas relaciones ya podríamos encontrar los dos primeros parámetros.
Entonces, con estos resultados ya podemos calcular los coeficientes o los parámetros. Primero que todo, A sería V1 entre V2. Entonces, A sería V1 entre V2. V1 es de 31. Y V2 es de 17 y 1. Entonces noten que se cancelan las corrientes y 1 y nos queda que A es de 30 sobre 17. O sea, el parámetro A vendría siendo 30 sobre 17, 1.76. Aquí tendríamos el primer parámetro, el parámetro A. Y luego el parámetro B, perdón, el parámetro C. El parámetro C es I1 sobre V2. Aquí no hay ningún problema porque V2 está en términos de I1. Entonces no hay necesidad de buscar I1. Entonces sería I1 dividido entre V2, que es de 17 y 1. Noten que acá las corrientes I1 se cancelan y el parámetro queda como 1 sobre 17. Y 1 entre 17, vamos a ver cuánto es. Sería 0,059. Y esta es corriente entre tensión, entonces tendríamos unidades de Siemens. Uh 0,059 Siemens, ¿verdad? Ya tenemos dos de los parámetros. Entonces ahora vamos a colocar la salida en cortocircuito para poder calcular B y D. Perfecto, entonces ya tenemos los dos primeros parámetros. Ahora vamos a calcular los dos que restan, haciendo la tensión V2 igual a 0 volts. Y para que V2 sea de 0 volts tenemos que poner la salida en cortocircuito. Ajá. Entonces redibujamos el diagrama. Tendríamos la misma tensión V1, aquí nos queda V1, tendríamos R1, R2, la fuente 3 y 1, y ahora pues lo que hicimos fue colocar ese cortocircuito, por lo tanto V2 es 0. Sin embargo, ahora por aquí está fluyendo una corriente I2 que muy probablemente va a ser distinta de 0, mientras que por aquí va a continuar fluyendo la corriente
I1. ¿De acuerdo? Y ahora los parámetros que andamos buscando serían B y D, donde B sería menos V1 sobre I2 y luego D sería menos I1 sobre I2. Y tenemos que buscar expresiones para esas variables con tal de poder encontrar entonces los dos parámetros. Perfecto, entonces veamos nuevamente qué ecuaciones podemos plantear en ese circuito para poder encontrar los coeficientes que nos hacen falta. Yo podría nuevamente establecer una trayectoria 1 acá y podría establecer una trayectoria 2 acá. Y noten que ahora la corriente I2 es diferente de 0, ¿verdad? Y ahora sí la trayectoria está cerrada. Entonces aquí arriba yo voy a definir, digamos, el nodo A. Y voy a decir que la corriente que va por R2 va hacia abajo. Entonces ya no puedo decir que la corriente I por R2 sea solamente I1, sino que ahora tengo que aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A para ver quién es la corriente por R2. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff arriba y tendríamos que menos I1 menos I2 es igual o más la corriente por R2 es igual a 0. Recuerden que estos 3 y 1 no son una corriente, son una tensión. La tensión que fluye por esta fuente es la corriente I2, por lo tanto yo estoy restando acá I2 y no el valor de la fuente porque eso es una tensión. Entonces noten que de acá yo tengo que la corriente por R2 es igual a I1 más I2. Ok, esa es una primera relación importante. De acuerdo, entonces ahora yo ando buscando, recuerden, expresiones para V1 y para I2 o para I1 y para I2, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando en términos de las variables que no conocemos, ¿verdad? Entonces voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en la trayectoria 1. Y vamos a ver qué obtenemos en la trayectoria 1. Tendríamos menos V1 más, voy a marcar por acá la polaridad de la tensión en R1 y voy a marcar por acá la polaridad de la tensión en R2. Entonces tendríamos más la tensión en R1 más la tensión en R2 igual a 0. ¿Cuáles son esas tensiones? Serían R1 por I1 por la corriente por R1 más R2 por la corriente que fluye por R2, y eso es igual a 0. Puedo despejar V1 porque vean que V1 es una de mis variables de los coeficientes. Entonces V1 sería igual a R1 y la corriente que fluye por R1 es I1 más R2 y la corriente que fluye por R2 dijimos que es I1 más I2. De tal forma que entonces V1 me va a quedar en función de I1 e I2. Voy a sustituir los valores de las resistencias. Y yo tendría que V1 sería igual a 10 I1 más 20 I1 más 20 I2. Por lo que entonces V1 sería igual a 30 I1
más 20 y 2. Y esa sería otra relación importante que ya tenemos en este circuito. Lo que pasa es que está en términos de I1 e I2. No nos sirve todavía porque yo ocupo que quede en términos solamente de I2, por ejemplo, para poderla cancelar con la de abajo. Pero no hay problema porque todavía me queda la ecuación de la trayectoria 2. Entonces vamos a ir a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la trayectoria 2 y vamos a ir a ver qué obtenemos. Entonces la voy a recorrer en esta dirección. Tendríamos que menos 3I1, que ahora sí estamos tomándola como una tensión, como lo que es, entonces sería 3I1 como tensión, más la tensión en R2 es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Menos 3I1 más R2 por la corriente que va por R2 es igual a 0. Esa es la tensión en R2. Y la corriente que va por R2 dijimos que era I1 más I2. Entonces tendríamos menos 3 I1 más R2 por I1 más I2. Y eso es igual a 0. La resistencia R2 la tenemos, es de 20. Entonces tendríamos que menos 3I1 más 20I1 más 20I2 es igual a 0. Y noten que ahí ya podríamos despejar una corriente en términos de la otra, porque nos quedaría 17I1 es igual a menos 20I2. Por lo tanto, podríamos decir que I1 es igual a menos 20I2 sobre 17. Y esa sería nuestra tercera relación importante. Y vean que nos va a servir tanto para encontrar D como para encontrar B. En D porque ya tendría la expresión de I1 en términos de I2. Y para B porque yo puedo expresar ahora V1 en términos de I2 y cancelar con el I2 que tengo en el denominador. Entonces vamos a ir a terminar esta parte. Pero no hay problema porque todavía me queda la ecuación de la trayectoria 2. Entonces vamos a ir a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la trayectoria 2 y vamos a ir a ver qué obtenemos. Entonces la voy a recorrer en esta dirección. Tendríamos que menos 3I1, que ahora sí estamos tomándola como una tensión, como lo que es, entonces sería 3I1 como tensión, más la tensión en R2 es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Menos 3I1 más R2 por la corriente que va por R2 es igual a 0. Esa es la tensión en R2. Y la corriente que va por R2 dijimos que era I1 más I2. Entonces tendríamos menos 3 I1 más R2 por I1 más I2. Y eso es igual a 0. La resistencia R2 la tenemos, es de 20. Entonces tendríamos que menos 3I1 más 20I1 más 20I2 es igual a 0. Y noten que ahí ya podríamos despejar una corriente en términos de la otra, porque nos quedaría
17 y 1 es igual a menos 20 y 2. Por lo tanto, podríamos decir que I1 es igual a menos 20 y 2 sobre 17. Y esa sería nuestra tercera relación importante. Y vean que nos va a servir tanto para encontrar D como para encontrar B. En D porque ya tendría la expresión de I1 en términos de I2. Y para B porque yo puedo expresar ahora V1 en términos de I2 y cancelar con el I2 que tengo en el denominador. Entonces vamos a ir a terminar esta parte. Perfecto, entonces vamos a simplificar V1 y ahora tendríamos que V1 sería igual a 30 y 1, que ya la tenemos acá, sería 30 por menos 20 y 2 sobre 17 más 20 y 2. Entonces V1 sería, vamos a ver, tendríamos 30 por menos 20 entre 17, y a eso le vamos a sumar de una vez 20 y 2, sería menos 15, menos 15,3 y 2. ¿Ok? Eso sería I1, V1 en términos de I2. Por lo tanto, ya podemos calcular los parámetros. El parámetro B sería igual a menos V1 entre I2. Entonces sería menos V1, que es de menos 15,3 y 2 sobre I2, nos va a quedar entonces 15,3 y 2 sobre I2, se cancelan las corrientes I2 y nos queda que el parámetro B es de 15,3 y es una relación de tensión entre corriente, entonces tiene unidades de ohms, ¿verdad? Y ahora el parámetro D sería menos I1 entre I2. Entonces D sería igual a menos I1, que ya lo tenemos acá, que es de menos 20 sobre 17 y 2 sobre I2, y eso nos va a quedar, se nos cancelan las corrientes I2, nos quedaría 20 sobre 17 positivo. Y entonces ese parámetro D me da 20 sobre 17, 1.17. Como es una relación de corrientes, es adimensional. Perfecto, ya tenemos entonces los 4 parámetros de la red y vamos a ir entonces a completar el ejercicio. De acuerdo, entonces vean que ya obtuvimos los resultados. Aquí tenía un problema, aquí había puesto B y en realidad es C, ese parámetro era C, ¿verdad? Entonces, ahora podemos resumir nuestra red de 2 puertos como una red, digamos,
modelada únicamente por una matriz de parámetros, que en este caso es la matriz T mayúscula, que es la matriz de parámetros de transmisión, y esa matriz está formada por los coeficientes A, B, C y D, que ya los tenemos aquí calculados, y que responden a este modelo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ya podríamos analizar esa red únicamente con su matriz de parámetros de transmisión y con su modelo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso completamos este ejercicio y vamos a ver un detalle más. De la misma forma en la que existen los parámetros híbridos y los parámetros híbridos inversos, también tenemos los parámetros de transmisión y los parámetros de transmisión inversa. En este caso de los parámetros de transmisión inversa, que vamos a mencionar, se toma el modelo de parámetros de transmisión y se intercambian las variables dependientes e independientes en el modelo. Entonces tenemos la misma red de dos puertos y ahora más bien escribimos las variables de salida, tensión y de corriente como combinación lineal de las variables de entrada, que son V1 e I1. Y cambiamos los parámetros de mayúsculas a minúsculas. Entonces tenemos parámetros A y B, parámetros C y D, ¿verdad? V2, combinación lineal de las variables de entrada, I2, combinación lineal de las variables de entrada también. De manera matricial lo podemos escribir de esta manera, con ahora las variables de salida como variables dependientes y las variables de entrada como variables independientes. Los parámetros A, B, C y D serían entonces los parámetros de transmisión inversa y los podemos obtener de la siguiente manera. Tomando ahora la corriente I1 y haciéndola cero, es decir, cuando tenemos la entrada en circuito abierto, podemos encontrar A minúscula como la relación de V2 entre V1, cuando la corriente I1 es cero. Y el parámetro C sería I2 entre V1, cuando el parámetro I1 es de 0 amperes. Para encontrar los demás, entonces tomamos ahora V1 igual a 0, es decir, ponemos la entrada en cortocircuito y encontraríamos B como la relación de V2 entre I1 menos V2 entre I1 cuando V1 es de 0 volts. Y D sería menos I2 entre I1 cuando V1 es igual a 0 volts. Y los nombres para estos parámetros serían: el parámetro A minúscula sería la ganancia de tensión en circuito abierto, B sería la impedancia negativa de transferencia en cortocircuito medida en ohms, C minúscula sería admitancia de transferencia en circuito abierto medida en Siemens, y D sería la ganancia negativa de corriente en cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces estos son los parámetros de transmisión inversa que los mencionamos acá para que ustedes sepan pues que existen, y obviamente también los vamos a poder calcular a partir de los demás parámetros, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver ahora precisamente esa tabla de conversión entre parámetros de diferentes modelos. Bien, para ir completando esta clase de hoy, vamos a ver esta tabla de conversión de parámetros para redes de dos puertos. Nosotros no necesariamente tenemos que calcular un cierto grupo de parámetros utilizando las relaciones que nosotros vimos hasta el momento, sino que una vez que nosotros hemos calculado un cierto conjunto de parámetros para una red de dos puertos, nosotros podemos utilizar esta tabla para transformar esos parámetros a cualquier otro modelo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dan una red de dos puertos y nos piden calcular, por ejemplo, los parámetros híbridos o los parámetros de transmisión, y nosotros nos sentimos más cómodos trabajando con parámetros de impedancia o con parámetros de admitancia, nosotros perfectamente podríamos tomar esa red de dos puertos, calcular los parámetros de impedancia
o los parámetros de admitancia y utilizar las relaciones de esta tabla para transformar esos parámetros a un conjunto de parámetros híbridos para esa red o para un conjunto de parámetros de transmisión. Vean por ejemplo que si yo tuviera los parámetros de impedancia para una red, yo podría calcular los parámetros de transmisión con relaciones que existen entre los parámetros de admitancia. Por ejemplo, el parámetro A sería Z11 entre Z21. El parámetro C sería 1 sobre Z21. El parámetro B sería delta Z sobre Z21, donde delta Z está indicado aquí abajo, ¿verdad? Y finalmente D sería Z22 entre Z21. Ok, entonces son relaciones relativamente simples las que están en esta tabla y nos permiten convertir cualquier conjunto de parámetros que nosotros tengamos en un conjunto de parámetros para otro modelo. Recuerden que Z sería parámetros de impedancia, Y sería los parámetros de admitancia, H sería parámetros híbridos, G parámetros híbridos inversos, T mayúscula sería parámetros de transmisión y T minúscula serían los parámetros de transmisión inversa. Entonces muchas veces, dependiendo de la red que uno tenga, va a ser más fácil trabajar con parámetros de impedancia o parámetros de admitancia. Pero si nos pidieron los parámetros de transmisión, nosotros pues nada más convertimos los parámetros de impedancia que calculamos en los parámetros de transmisión correspondientes utilizando esta tabla. Esta tabla está en el libro de Alexander Isadiku, en el capítulo 19, página 759. Yo les voy a dejar pues una copia en PDF en el entorno para que ustedes la tengan muy presente, esta tabla de conversión de parámetros, ¿de acuerdo? Ok, y con eso entonces estaríamos completando la clase de hoy. Nos veríamos entonces en un próximo video para continuar con los temas del capítulo 4, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, pues nada más me la hacen saber y la atendemos, sea por el chat o sea por correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.